Si hay una discusión que pareciendo superada surge continuamente y podemos resumirla en una pregunta, es decir, solo los creadores pueden ser críticos de su obra. Entendemos que una obra es una tarea llevada a cabo. Esta tarea, como en algún momento lo planteó Walter Benjamin, es un experimento, ¿ok? Esto significa que no está exento de la posibilidad del fracaso. En su experimento u obra, entendamos entonces que el artista toma como base la experiencia, la experiencia propia y la de un contexto. Entonces, esta experiencia forma parte de una historia, tiene un contenido de verdad por esta misma razón, porque forma parte de una historia, ¿no? Que se somete al criterio de quién percibe la obra. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿no? Un creador o un artista es un investigador, por tanto es un usuario de datos, de archivo, cuyo uso de estos datos, cuyo uso de este archivo se espera que sea autónomo o genuino. Pero bien, ¿quién determina que así sea? ¿Quién determina que este uso sea genuino? Definitivamente, ¿quién o quiénes lo perciben? Algunas veces se olvida que el arte es un oficio o un ejercicio político, es decir, que se produce y se presenta dentro de una comunidad social. En este sentido, la posibilidad de fracaso o de éxito de una obra, por más que se venda, por más que se monetice, dependerá de la forma en la que usa el material de la historia, el archivo o la experiencia para que en la recepción del otro pueda determinarse su carácter genuino y autónomo. Lo que intento decir es que la autenticidad, lo genuino, va a estar determinado por el uso, porque los materiales van a ser siempre los mismos, pero el uso, que implica la forma en cómo manipulas los materiales, y que al final del día el arte tiene que ver es con la forma también, eh, va a definir, va a determinar, va a caracterizar la singularidad de un artista y de la obra, ¿ok? Entonces, ¿por qué se insiste, ¿no? En que solo el artista o los artistas pueden valorar su obra o ser críticos de ella, ¿no? Considerando que estas formas de uso de los materiales pueden ser percibidas por otros y por tanto pueden ser valoradas por otros. La respuesta a esta pregunta sobre si el artista solo son los únicos críticos de sus obras, pueden variar, esta respuesta puede variar, pero finalmente llegan a un punto de encuentro. La intimidad o subjetividad del artista le da un aura único a la obra, una obra que otros no pueden ver, no pueden observar. Esto significa que el genio que toca al artista es una manifestación personal, pero que otros no puedan observar el encuentro íntimo entre el genio y el productor no significa que otros no puedan recibir y percibir la obra para comprender o intentar comprender el resultado de ese encuentro entre el genio y el productor o el artista, ¿ok? Que vendrían a ser sinónimos. El artista es un productor de una obra. Bien, entonces el asombro del espectador o receptor frente a una obra no es más que la percepción de algo extraordinario como lo es el genio, en algo tan ordinario y común como lo es una persona. Para que quede un poco más claro, intento decir que un artista no está creando para sí mismo, incluso si así lo quisiera, porque en el momento en que una obra entra en contacto con la percepción del otro, éste será capaz o no de acercarse a ella, de percibir el encuentro entre lo extraordinario y lo ordinario, ¿ok? Entonces, ahora bien, ¿qué significa que no sea capaz de acercarse a una obra, que alguien no sea capaz de acercarse a una obra? Sencillamente, pues que si un artista, que es a su vez un productor de obra y un usuario de información, ha creado algo genuino y genial con materiales de la historia y de su historia, el receptor debe tener las herramientas necesarias para desmontar, deconstruir, observar con atención el conjunto, para ver en él la genialidad de la que forman parte estos materiales, para ver una forma que pone en relación su mundo, el mundo que habitan
él, el receptor, el artista y el resto. Esto que en algún momento se llamó educar la sensibilidad. Es sencillamente estar en relación con la historia y reconocer el archivo de la historia a la que pertenecemos. No se trata de entrar en el alma o en la intimidad o en la subjetividad del artista, ¿ok? No hay modo confiable, convincente o verosímil de hacer esto. Y lamentablemente, pues, en esto se basan mucho, ¿no? Es algo, bueno, no voy a decir absurdo, pero sí un poco mediocre, ¿no? En lugar de eso, de tratar de inventarse que uno puede entrar en el alma o la intimidad o la subjetividad, de conectar con esta subjetividad del artista, de lo que se trata es de observar en la materialidad de la obra qué es lo que tenemos, qué es lo que podemos probar, ¿no? Y aquí hay como un punto de contacto con la ciencia, porque es que nada está divorciado de nada. Siempre hay puntos de relación para no sentirnos estafados. Entonces, se trata de observar en la materialidad de la obra la magia. Fíjense, la magia del genio que intervino en el artista o que intervino en alguien para que se considere un artista. Y este alguien sea capaz, o para que este alguien fuera capaz, intervino en alguien para que este alguien fuera capaz de hacer algo fuera de lo común con materiales que todos manejamos. Esa es la democracia del arte, ¿ok? Todos podemos estar expuestos ante esta magia y asombrarnos. Pero, ¿ok? Y esto es muy, muy importante, no siempre todos intentarán demostrar o acercarse a la autenticidad de esta magia en la obra, es decir, de prestar atención al uso que se hizo de los materiales, a esta forma distinta con la que se consideró la historia, con la que se consideran los materiales de la obra, ¿ok? No todos están dispuestos a observar la compleja sencillez del procedimiento que llevó a cabo o que hizo posible una obra, o que una obra pueda considerarse diferente, ¿ok? Esto último que acabo de mencionar es la tarea del crítico: observar con distanciamiento para acercarse a la obra de arte. Esto es una especie de paradoja o aporía, mas no es una contradicción. Te distancias para poder observar desde lejos, bien, una especie de construcción, ¿no? Y también te acercas, pero el distanciamiento es muy importante para observar en relación con el resto, con el mundo, con las formas, con otras formas, la forma genuina, la forma diferente la forma diferente que plantea esa obra, con la que se está presentando esa obra. No es solamente cuando estás frente a una obra, en el caso de un crítico, no es solamente sostenerse en la impresión inicial de la belleza que remueve o promueve la emoción, el sentimiento. También es atreverse a pasar ese umbral, ¿ok? Para enfrentar la exigencia que toda obra de arte lleva consigo. Pensar con ella y en ella. Yo creo que esta es la gran exigencia de toda obra de arte, que te exige pensar con ella y en ella, atreverse a preguntarse por lo que la constituye y por lo que ella intenta responder frente al mundo. El pensamiento entonces, dicho esto, el pensamiento entonces es la herramienta con la que podremos reconocer el carácter genuino, ¿ok?, y genial de una obra. La genialidad de una obra también implica que tiene una aura irrepetible. Bueno, aquí también evocamos, ¿no?, a un concepto de Walter Benjamin, el concepto de aura. Es una aura irrepetible, esta obra genuina. Y también cuando somos capaces de estar atentos a observar la obra, a observar los materiales, a ver qué tan genuina y qué tan autónoma es, también podemos ver las posibilidades de que esa misma obra sea sometida a la reproducción, de que esta obra se someta a una reproducción en otros formatos. Para reproducirse como idea, porque también se puede reproducir su idea, ¿no?,
o si se está reproduciendo como mero objeto ornamental. Este pensamiento es el que va a, el pensamiento o este pensamiento es el que va a permitir reconocer estas dos formas de reproducción a la que se puede someter una obra, ¿no? Entonces, finalmente, el pensamiento va a ser la herramienta del crítico que percibe y recibe la obra sin ser un productor. El pensamiento que necesita atención, que necesita distanciamiento. Entonces, sí, finalmente, alguien que no sea un artista, alguien que no haya sido capaz de tener un encuentro con el genio para crear una obra, sí puede ser capaz de recibirla, de percibirla y de ver si ese encuentro fue realmente genuino, si realmente se trata de una obra con una singularidad muy particular que viene a aportar algo que hasta ese momento, algo por mínimo que sea, que hasta ese momento o que hasta este momento no se había aportado. Eso.